No te avergüences de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 3 al 14 dice la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, de la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén y amén. Bien, esta palabra que el Señor nos permite leer el día de hoy, los versículos del primer capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo, de allí tenemos muchas enseñanzas que es importante que la miremos, porque inicialmente Pablo le escribe a un discípulo que él había formado. De hecho, él en la carta le dice a mi hijo Timoteo, no que fuese su hijo en la carne, pero sí un hijo espiritual. Y le estaba escribiendo Pablo a este discípulo de Jesucristo, le estaba escribiendo desde la cárcel en Roma. Incluso muchos estudiosos bíblicos dicen que fue la última carta que escribió Pablo antes de ser ejecutado, antes de que le dieran muerte allí, en Roma, por causa del Evangelio, por causa de la predicación del Evangelio de la verdad, de la salvación que es por gracia. Y entonces ya a una manera como de despedirse Pablo de su discípulo, él le da unas instrucciones, porque lo más importante para Pablo es que el Evangelio continuara de generación en generación. Y este Evangelio había pasado a un hombre muy joven en aquella región donde estaba Timoteo, un discípulo muy joven que necesitaba ser fortalecido continuamente porque estaba en medio de una ciudad grande y estaba en medio de gentes que decían conocer el Evangelio pero que estaban apartados de la verdad. Entonces les tocaba luchar mucho contra aquellas falsas doctrinas, contra aquellos falsos maestros, contra toda una filosofía humana que prevalecía en la sociedad, como sucede hoy también, y tenía que luchar contra incluso los judaizantes que estaban allí buscando que la gente se volviera a los judíos, se volvieran a la ley y no que tuvieran su fe en la salvación por gracia a través de Jesucristo. Entonces, Timoteo recibe todas estas instrucciones y allí encuentra como ese alimento espiritual que le fortalece para él continuar el legado que le había dejado su mentor, Pablo, el apóstol Pablo. Y entonces dice Pablo en versículo 3, donde iniciamos hoy, dice, doy gracias a Dios. Y es muy importante cómo empieza el apóstol. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Él le da gracias a Dios
¿Por quién? Por Timoteo. Él está diciendo al final de este versículo que me acuerdo de ti, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es decir, él en las oraciones le da gracias a Dios por este joven y le da gracias a Dios porque Dios es el que lo viene formando a través del Espíritu Santo y ora por él. Y es algo que es muy importante, que tenemos nosotros, debemos de tener muy presente en nuestras oraciones. El orar por las personas que están cerca de nosotros, claro, orar por nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, por nuestros hijos, pero hacerlo con mucho entendimiento como lo hacía Pablo delante de Dios en favor de Timoteo. Es decir, las oraciones de Pablo siempre estaban encaminadas para que este hombre fuera fortalecido, para que este hombre estuviera firme, para que este hombre permaneciera en la doctrina bíblica, para que este hombre no se apartara de la verdad ni se dejara influenciar por aquellos falsos maestros, sino que él permaneciera siempre glorificando y exaltando a nuestro Dios. Perdón. Entonces allí vemos cómo la oración es importante para nosotros, suplicarle al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo, para que las nuevas personas que están entrando, conociendo el Evangelio de la salvación por gracia, que están entrando verdaderamente como cristianos al reino de Dios, sean fortalecidos y que no vayan a ser infectados por malas doctrinas que los lleven a creencias equivocadas y erróneas. Pero también es muy importante y es un favor que siempre pedimos, que se acuerden de orar por nosotros, los que de una u otra manera trabajamos para la obra del Señor, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos permita estar siempre en la sana doctrina, firmes en la enseñanza, sin apartarnos de la verdad. Que todos nosotros seamos fortalecidos, aún en momentos de dificultades, aún en momentos de tribulaciones, aún en momentos de escasez o en la situación en la que nos encontremos, que Dios siempre nos esté alimentando a través de su Santo Espíritu con la fortaleza de su palabra y con toda su verdad. Entonces, dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, significa que Él está hablando exactamente de todo lo que recibieron ellos en torno a la fe de los patriarcas. En otras Biblias dice de mis ancestros, está hablando de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y es importante porque desde allá, porque ellos se movieron por fe. Y una de las doctrinas principales que nos presenta el Evangelio y el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo es que nosotros somos salvos mediante la fe. Esa salvación por gracia es mediante o a través de la fe en Jesucristo. Nos movemos porque le creemos a Dios y eso fue lo que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Ellos le creyeron a Dios y por eso ellos se les conoce como los patriarcas de Israel. Así que Pablo, ahora que ya está convencido plenamente del Evangelio, que fue abordado directamente por nuestro Señor Jesucristo, que le cambió totalmente la forma de él ver las escrituras en aquel entonces del Antiguo Testamento. Sabemos que él era un hombre legalista y que él creía, pensaba antes del encuentro con Jesucristo que él prestaba un servicio a Dios cuando mataba a cristianos, cuando los perseguía, cuando permitió incluso que Esteban fuese apedreado y fue muerto justo en aquel momento cuando fue apedreado. Él consintió de todo aquello y él pensaba que eso era agradable a Dios. Cuando conoció el Evangelio, es en el que pasa a ser perseguido, apedreado. Muchas veces intentaron matarlo hasta que termina su vida en Roma. Todo esto entonces nos muestra que el Señor tiene para todos nosotros un propósito con el cual nosotros debemos vivir siempre orándole a Él para que ese entendimiento esté en nosotros. Y repito, no solamente en nosotros, sino en las personas que están cerca de nosotros. Los padres, orar por los hijos, para que los hijos entiendan plenamente lo que significa el Evangelio. El compromiso de corazón que debemos tener nosotros con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios Padre, a través del Espíritu Santo. Dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo.
La primera carta que Pablo escribe a Timoteo, allí nos damos cuenta que después de eso, cuando se despiden, hay una gran tristeza en el corazón de Timoteo cuando ya se va su mentor y luego mucho más de saber que ha sido nuevamente puesto preso y como él escribe en esta carta que ya va a ser pronto a ser ejecutado. Eso le generaba a Timoteo mucho dolor, mucha tristeza, muchas lágrimas y él quería llenarse de gozo, nuevamente en tener un reencuentro. Era lo que anhelaba su corazón, era lo que él desearía para Timoteo. Y sobre todo, llenarse de gozo Pablo, si él pudiese o si hubiera podido haber salido de la cárcel y haber ido y encontrado el ministerio que estaba liderando Timoteo, que estaba creciendo en la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Y ese es el gozo mayor que puede tener cualquier persona que enseña el Evangelio. Ver que otras personas, que otras familias, que otros niños, que otros jóvenes, que otros adultos están creciendo en el conocimiento del Evangelio. Eso realmente es lo que más alegría da a una persona que predica el Evangelio. Ver que el Señor está obrando a través de un mensaje bíblico en muchas personas y que estas personas van en el camino correcto delante de nuestro Señor. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida. Cuando hablamos de una fe, cuando la palabra de Dios nos habla, nos enseña de una fe no fingida, está hablando de aquella fe que verdaderamente está en el corazón de la persona, porque es fácil expresar una fe fingida, es decir, de labios hacia afuera, de un comportamiento incluso hipócrita que se muestra solo hacia afuera, donde se aparenta ser muy creyente, se aparenta ser incluso muy conocedor de la Biblia, pero su corazón está totalmente apartado del Señor. Cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las aflicciones, fácilmente la persona se va del Evangelio. O peor aún, cuando hay placeres del mundo que seducen más a la persona que permanecer fieles al Evangelio. Eso es una fe no fingida. Cuando fácilmente hay una distracción en el mundo y la persona se olvida que es cristiano, que debe dar un buen testimonio, que debe permanecer firmes y fieles delante del Señor Jesucristo, fácilmente se van al mundo. Y vuelven a los 8 días a la congregación como si nada hubiese pasado. Ese es una fe fingida. Pero él está diciendo que esta fe no fingida que habitó primero en la abuela Loida y en la madre de Timoteo de nombre Eunice. Y es un punto muy importante. Estas dos mujeres se convirtieron al Evangelio, es decir, conocieron el Evangelio siendo ellas judías, conocieron el Evangelio de Jesucristo, toda la enseñanza de Jesucristo a través de Pablo en el primer viaje misionero. Allí, Pablo les enseña a estas mujeres, creen en el Evangelio, le creen a Jesucristo y a partir de ese momento sus vidas las llevan en testimonio. Y ese buen testimonio lleva ¿a qué? A que su hijo Timoteo crezca con el Evangelio de la salvación por gracia, que es criado como un hombre de fe. Importante, el testimonio que debemos dar en la familia, el testimonio que debemos dar a nuestros hijos, aún a nuestros padres, a nuestros hermanos, es fundamental para que ellos crean en el Evangelio. Porque podría ser mucho más fácil ir y decir lo que dice la palabra de Dios y dejarlo ahí nomás, pero si no ven que estamos modelando el Evangelio, que nosotros hemos cambiado nuestro estilo de vida, que nosotros no nos dejamos arrastrar por las corrientes de este siglo, sino que buscamos y nos esforzamos en permanecer fieles al Señor, ya estas personas van a querer escuchar el Evangelio. Porque si está ese contrapunteo entre la vida que llevamos y lo que hablamos, entonces si no hay comunión entre estas dos acciones, las personas no van a entender, no van a comprender qué significa el Evangelio. Simplemente van a escuchar algo como algo religioso, más no un compromiso de un discípulo de Jesús en vivir el Evangelio. Entonces, la responsabilidad de los padres es que enseñar a sus hijos el Evangelio, leyendo la palabra con ellos todos los días, claro que sí, pero también viviendo el Evangelio todos los días. Repito, no tiene sentido el explicarles el Evangelio, el leerles la Biblia todos los días, cuando
el padre o la madre están en desobediencia en el día a día, en sus trabajos, en sus relaciones de amigos, en las empresas, en la sociedad, en los eventos, en todo cuanto hay en el mundo, no testifican el Evangelio. Entonces el niño, el pequeño, el hijo, la hija, el que está siendo ministrado, pues simplemente lo va a ver algo como que tiene que aprenderse, pero que no es importante aplicarlo en su día a día. Entonces el niño no lo evidencia, no lo refleja en el colegio, no lo refleja con sus amigos, no lo refleja en el entorno familiar, aún en medio de personas que no son creyentes, pero cuando sí ve el testimonio, este niño, esta niña, este joven habla de lo que está aprendiendo y testifica el Evangelio. Esto fue lo que pasó con Timoteo. Esa fe no fingida de la abuela y de la madre lo impactaron a él tanto que en el segundo viaje que Pablo hace, que pasa nuevamente por la ciudad donde estaban ellos, allí ya, digamos, lo recluta como discípulo para que lo acompañe en la correría que él iba a hacer, porque era un joven más bien que ya estaba adquiriendo una madurez espiritual. Y ya faltaba ese ir y acompañar y ver y evidenciar cómo era que Pablo predicaba, incluso todos los sufrimientos que debía de pasar por causa del Evangelio, y ver cómo su maestro, aún en medio de sufrimientos, jamás negó el Evangelio, jamás negó a Jesucristo como su Señor y jamás se apartó de la verdad. Porque cuando lo persiguieron, lo azotaban, cuando lo apedreaban, lo amenazaban de muerte, buscaban que él se retractara, pero él prefirió adorar y exaltar a Dios en obediencia que valorar su propia vida como importante. Todo esto lo fue aprendiendo Timoteo. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando dice que avives el fuego es que no dejes apagar el fuego, es decir, que no dejes apagar toda esa fuerza, ese ánimo que tienes del cual has aprendido. Eso es un compromiso que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. A nosotros, por gracia y misericordia, se nos da la palabra. Hoy recibimos la palabra todos. Ahora es responsabilidad de nosotros mantener esa comunión con el Dios Todopoderoso. ¿A través de qué? De la lectura bíblica, a través del Espíritu Santo, a través de la oración permanente, a través de estar escudriñando las Escrituras. Esto nos va a permitir ¿qué? Mantener la sana doctrina, mantenernos firmes en el Evangelio. Si nosotros tomamos la palabra de Dios una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, simplemente estamos ahí como dándole vueltas por ahí a la familia cristiana, pero no ingresamos a ella. Entonces, ¿qué pasa? Ese conocimiento, ese entendimiento, lo que el Espíritu Santo nos da, ese fuego que arde en nuestro corazón, que sentimos que todo esto viene de Dios, se nos apaga. Se nos apaga el ánimo, se nos acaba el deseo de participar en estudios bíblicos, no nos importa entonces qué testimonio estamos dando en nuestra familia. Todo esto, ¿por qué? Porque dejamos apagar ese fuego del don que el Señor ha puesto en nosotros. Eso le está diciendo a él, es que permanezca firme. Te aconsejo que avives el fuego, es que esté siempre, siempre delante del Señor aprobado. Eso debemos hacer todos y cada uno de nosotros, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es decir, esa palabra cobardía del original que significa así, cobardía, también es temeroso, un espíritu temeroso, sentir miedo, o incluso estar tan lleno de temor que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir. Y él dice, no, es que eso no viene de Dios. Si estás sintiendo eso, órale a Dios, porque eso no viene de Dios. Lo que Dios nos ha dado es un espíritu fuerte, fortalecido en Él, no porque nosotros tengamos fuerza ni capacidad, no porque lo recibimos de Él y Él es el que nos sustenta. Ese espíritu que Dios nos ha dado es el que tenemos que presentar todos los días en nuestra vida y delante de la sociedad. Ese espíritu que nos permite a nosotros avanzar, que nos permite a nosotros vivir en ese poder del Espíritu Santo, en el amor por Jesucristo, en el amor por su palabra, en el amor
por el Evangelio, ese amor que si está verdaderamente en nuestro corazón, es entregado fácilmente a las otras personas. Y dominio propio. El dominio propio está en qué? En que nosotros somos sumisos a la voluntad de Dios. Es decir, si una persona no está en el dominio propio, se deja llevar fácilmente por los impulsos. Cuando nosotros estamos gobernados por el Espíritu Santo, no hacemos lo que nosotros queremos, sino que esperamos en la voluntad de Dios. Es decir, guardamos en paciencia, en mansedumbre, que Dios ordene nuestro caminar, que Dios ordene el siguiente paso que debemos hacer. No tomamos las cosas para como si fueran justicias por nuestra propia mano, sino que esperamos en el Señor. Ese dominio propio es muy importante en el creyente. Ese dominio propio es de las primeras cosas que ve una persona que nos conoce, un vecino, que nos conoce de forma muy superficial. Cuando nos ve que tenemos ese dominio propio, a ellos les llama mucho la atención. Sienten la presencia del Espíritu Santo en nosotros, aunque ellos no le conocen como el Espíritu Santo, saben que en nosotros hay gozo y hay paz, aún en situaciones difíciles. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Dios nos ha dado un espíritu que nos permite estar en comunión con Él, que nos permite estar delante de Él, que nos permite vivir conforme a su voluntad. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Claro, si tenemos temor, si tenemos miedo, si estamos angustiados, eso genera en nosotros ¿qué? Puede estar generando el miedo a la vergüenza. Yo no quiero quedar en vergüenza delante de mi familia, yo no quiero quedar en vergüenza delante de la gente de mi barrio, yo no quiero quedar en vergüenza de la gente de mis compañeros de trabajo o de estudio, yo no quiero estar en vergüenza delante de la sociedad. Pensemos en algo. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Él sufrió y soportó la más alta vergüenza que un ser humano podría soportar. Él murió la muerte en cruz, en la cruz, en aquel momento solamente se daba a los peores malhechores de un país. Lo peor de la sociedad era crucificado. Moría allí en una cruz como el peor de los bandoleros. Y él soportó todo ese desprestigio, toda esa vergüenza, fue despojado de sus ropas. La desnudez bíblicamente significa vergüenza. Sintió toda esa vergüenza, la soportó por causa del amor que nos tenía. ¿Y por qué traemos todo esto a colación? ¿Por qué nos va a dar a nosotros vergüenza de hablar de aquel que soportó todo por darnos vida, por rescatarnos? ¿Por qué nos vamos a sentir vergüenza de testificarlo? ¿Por qué vamos a sentir vergüenza de decir es que yo soy cristiano? Es que mi vida depende única y exclusivamente del único Dios verdadero que ha enviado a su Hijo a rescatarnos. ¿Por qué vamos a sentir vergüenza de decir que solamente se adora al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al mismo y el único Dios verdadero y que ninguna otra creación, que nada de la creación puede ser adorado? Llámese imagen, llámese animales, llámese el universo con sus estrellas, llámese una persona, nada es adorado sino solamente el Dios que creó todas las cosas. ¿Por qué vamos a sentir vergüenza nosotros de decirle a una persona, mire, venga, hablemos y estudiemos la Biblia? ¿Por qué vamos a sentir vergüenza? Mire, yo no participo de esto porque yo soy cristiano. Si nos da vergüenza, de eso estamos negando a Jesucristo. Si nosotros negamos a Jesucristo, Él nos negará delante de sus ángeles, dice su santa palabra. Si nosotros nos avergonzamos de Él, no podemos sentir esa vergüenza y miremos lo directo que es Pablo con Timoteo, su discípulo, para que él permanezca con claridad en el testimonio. No te avergüences de dar testimonio, es que el testimonio, mira, un evangelio sin testimonio no es evangelio realmente. El evangelio, por eso Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia,
y en su divina providencia determinó que el evangelio pasara de una generación a otra a través del discipulado, de un discípulo a otro. Somos discípulos de Jesucristo, somos enseñados a través de una persona que ya conocía el evangelio, nos instruyó y nosotros instruimos a otros. Eso es lo que el Señor quiere. Y nosotros como discípulos de Jesucristo no podemos pararnos y no entregar lo que el Señor nos ha entregado con tanta gracia y misericordia a nosotros. Debemos de entregar a otras personas este mensaje. Y nosotros no podemos avergonzarnos, sino que dar testimonio en el lugar que nos encontremos, con las personas que sean, en las circunstancias que sean, jamás apartarnos del Evangelio, jamás apartarnos del buen testimonio. Es un compromiso grande. Y por eso es que debe ser guardado en el corazón, por eso es que la fe no puede ser fingida, por eso es que no puede ser como esa máscara que realmente significa hipocresía bíblicamente en aparentar lo que no somos. O somos creyentes y cristianos y lo demostramos, o realmente estamos fingiendo una fe que no es y pertenecemos al maligno. Pero no puede ser las dos, no puede ser una mezcla de las dos. O somos o no somos creyentes. A eso nos lleva la palabra del Señor. Y Él dice, no te avergüences de mí. ¿Por qué? Está diciendo que no se avergüence de Pablo. ¿Por qué? Porque las mismas circunstancias estaban rodeando a Pablo. Pablo estaba encarcelado como un criminal, como una persona totalmente desvergonzada que según las acusaciones judías había abandonado la, la, toda la ideología, todo lo que ellos creían, la ley de Moisés. Y para ellos eso, recordemos que para ellos él merecía que la muerte. Por eso lo llevaron incluso hasta Roma, después de pasar por varias personas que lo juzgaron. Al último, él apeló hasta Roma. ¿Por causa de qué? Del testimonio. Él no se avergonzó delante de reyes, ni delante de príncipes, ni delante de jueces, ni delante de nadie. Él no se avergonzó, sino que fue claro. Y quien le preguntaba, testificaba por qué él estaba allí, por causa del Evangelio. Pues por causa del Evangelio es que nosotros debemos vivir para el Señor. Mire, si alguien se avergüenza porque nosotros somos cristianos, podemos decir, tristemente, el problema es de esa persona. Pero nosotros no vamos a cambiar nuestra posición, nuestra firmeza, nuestra fidelidad a Dios por el que dirán. Y es lo que le está diciendo a Timoteo, no te avergüences de mí, aunque estoy sufriendo todo esto, no te avergüences, porque todo esto lo hacemos para glorificar a Dios. Y por eso dice, preso suyo, él estaba preso por causa del Evangelio, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo no le está diciendo a Timoteo que si él permanece fiel, no va a sufrir. Por el contrario, le va a decir que si él se esfuerza en permanecer fiel al Evangelio, en dar buen testimonio, en no avergonzarse, va a sufrir aflicciones. Y es que hay una falsa enseñanza donde dice que cuando llegamos al Evangelio entonces se nos van a acabar los problemas, que no vamos a tener ni problemas económicos, que mucho menos nos vamos a enfermar y que todo nos va a salir, todo emprendimiento que pongamos en la sociedad, todo nos va a salir muy bien. Jamás en ninguna parte de la Biblia dice eso. En el mundo tendréis aflicciones. Nos dijo, nos anticipó, nos profetizó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por causa de qué? Por el Evangelio. Porque si tienes aflicciones, porque estás infringiendo las normas que la sociedad impone, porque estás en contra de las autoridades, pues esas aflicciones no son por causa del Evangelio. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice que debemos someternos a las autoridades que Dios mismo ha puesto. Nos sometemos a ellas mientras esas autoridades no contradigan la palabra de Dios. Si hay una orden de una autoridad para que infringamos la palabra de Dios, pues nos sometemos a la palabra de Dios y no importa lo que venga contra nosotros. Pero sin infringir la palabra de Dios, debemos obedecerlos a ellos y cometemos algo, alguna persona comete algo contra esa ley que ha dado el determinado país, pues allí sufre, pero no, esas aflicciones no es por el buen testimonio, sino por el contrario, por el mal testimonio. Así que él está anticipando,
participa, es decir, viva todo esto como ese proceso que el buen siervo de Jesucristo debe vivir. Por causa del Evangelio, del poder de Dios, porque el poder de Dios, aunque usted esté en aflicciones, por causa del Evangelio, el poder de Dios le va a sustentar. Dios le va a dar fuerza, Dios le va a dar la sabiduría, Dios le va a dar entendimiento, Dios le va a dar todo lo que necesite para que el Evangelio de Él y su gloria permanezcan siempre. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro. Pueden haber aflicciones. Si usted es una joven un joven que está en la universidad y por causa del Evangelio va a sufrir aflicciones, claro, va a sufrir las burlas, va a sufrir el rechazo, va a sufrir persecución, pero usted permanezca fiel, que al final el Señor le está fortaleciendo y le va a dar la guía para que usted avance y siga adelante. Pero nunca volvamos atrás por tener miedo, por avergonzarnos del Evangelio. Versículo 9. Hablando de Dios, ¿quién nos salvó? Hablando del Evangelio, de Jesucristo a través del Evangelio, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, recibimos una salvación que Dios mismo nos ha provisto. ¿Cómo la recibimos? A través de su Hijo Jesucristo. Él nos llamó con llamamiento santo, es decir, una decisión santa y soberana de Dios. Y es una explicación y un argumento perfectamente santo y divino del por qué no debemos avergonzarnos. Es que si nos avergonzamos, estamos echando a la basura toda esta obra maravillosa que Dios hizo por cada uno de nosotros. Él nos salvó, nos llamó con llamamiento santo y no conforme a nuestras obras. Ahí vemos claramente, la salvación es por gracia. No es por nuestras obras, no es porque nosotros éramos muy buenos, porque nosotros teníamos como, parece que fuéramos a tener un comportamiento como el mejor adecuado y menos de la sociedad. No, de hecho la Biblia dice que somos de los peores de la sociedad. Y que aún así el Señor nos llamó. ¿Según qué? Según su propósito. Ese propósito es que nosotros debemos entender. Ese propósito de ese llamamiento, ¿para qué nos llamó el Señor? Mire, el Señor pudo haber hecho en nosotros algo, algo distinto a lo que hoy tenemos. Él pudo habernos dado el don de la fe, el entendimiento de la palabra, de comprender la obra de Jesucristo, permitir que nosotros creyéramos en su Hijo, inmediatamente creyéramos, llevarnos a su reino. Él es soberano, lo pudo haber hecho, pero en su soberanía Él determinó que nosotros debíamos de testificar su evangelio, que deberíamos testificar la obra de Jesucristo, que deberíamos de testificar la grandeza de su nombre y la pecaminosidad y caída del ser humano, que deberíamos de testificar de que todos los seres humanos por causa de nuestro pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y que por eso hoy tenemos vida en Él. A eso nos ha llamado el Señor. Mire, escuchamos deportistas, personas de la farándula, de la sociedad, cuando consiguen algún logro del mundo y salen y dicen, buscando, según ellos, un entendimiento bastante limitado, dice, es que Dios me tenía para cosas grandes. A ver, Dios nos llamó ¿para qué? Para testificar su nombre, no para ser el mejor deportista del año. Dios nos llamó para ser siervos del Evangelio, de su Hijo Jesucristo, ser siervos del Dios Todopoderoso, no para que obtuviéramos el mejor de los títulos en una universidad. Dios nos llamó con un propósito y es el propósito el que nosotros debemos encontrar a través de la Biblia, a través de la oración. ¿Cuál es el propósito? Claro, Dios nos puede tener con un propósito cuando nos ha dado unos hijos para que esos hijos crezcan como Timoteo al lado de su abuela y de su madre. Porque incluso Timoteo tenía un alto riesgo, podríamos decir. ¿En qué sentido? El papá de Timoteo no era judío, era griego. Entonces, madre judía, padre griego. Normalmente allí se imponía que lo que dijera el padre era el que daba, como organizaba toda su familia, incluso en torno a la fe. Pero estas dos mujeres
instruyeron a este joven. ¿Por qué lo instruyeron? Porque Dios ya lo tenía, como dice su santa palabra, lo tenía preparado conforme a su propósito para que le sirviera allí como testimonio en estas iglesias por donde él pasó, él estuvo por Éfeso, como testimonio a nosotros de que aunque seamos jóvenes o recién ingresados a la fe cristiana, tenemos nosotros un propósito que cumplir delante de los ojos de Dios. Es allí el centro de nuestra mirada. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Porque Él nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito de Él y conforme a su gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús. Importante, ¿cuándo nos fue dada esa gracia? ¿Cuándo Dios nos dio el regalo de la salvación? Antes de los tiempos. Y es muy importante, porque a veces decimos, como inflando nosotros un poquito, es que yo busqué al Señor, es que yo lo acepté, es que yo, no, mire, Dios nos escogió y nos dio el don de la fe para que creyéramos en Él. Nos dejó responsabilidades, claro que sí, pero Él ya lo había preparado todo y nosotros como gratitud debemos hacer y llevar nuestra vida conforme a lo que Él quiere, a lo que Él pretende de cada uno de nosotros. Entonces, aquí en este versículo 8 y 9, encontramos como el centro de la enseñanza del día de hoy. No avergonzarnos, pero teniendo entendimiento. ¿Por qué no nos avergonzamos? Porque estamos testificando el Dios que nos salvó desde antes que nosotros naciéramos. Él sabía que éramos totalmente sucios, pecadores, y tuvo misericordia. Nos salvó, nos dio el don de la fe, esa salvación por gracia, no por nuestras obras. ¿Y qué hizo con nosotros? Nos dio la capacidad de entender, nos dio la capacidad de que a través de Jesucristo nosotros predicáramos su palabra, a través del Espíritu Santo. Por eso ese versículo 8 y 9, repito, nos dan la enseñanza de cómo debemos nosotros vivir. Porque todo esto nos fue dado en Cristo Jesús. Es que el centro de nuestra fe es Cristo Jesús. Las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis tienen a Cristo Jesús como ese hilo conductor. Y todo esto lo preparó Dios para ustedes y nosotros los creyentes. Debemos de vivir siempre con gratitud a nuestro Dios. Versículo 10. Pero que ahora, es decir, Él preparó todo esto desde antes de los tiempos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Todo esto se nos ha manifestado a nosotros. Mire, antes de Jesucristo, los profetas no conocían toda esta obra tan plena y maravillosa como la conocemos nosotros. Estamos hablando de los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, el mismo Daniel, que conoció muchas cosas de las que sucedían en este tiempo, mas no todas. Y nosotros tenemos ese privilegio. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, cuando vino y se hizo hombre siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, vino y se manifestó plenamente el propósito de Dios. Él en el Evangelio de Juan, esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Esa es la voluntad. Y eso vino Él a cumplir. ¿Y qué hizo con toda su obra? Quitó la muerte. ¿Y cómo así que quitó la muerte si todavía la gente se muere? Los creyentes todavía nos morimos. Entonces, ¿cómo así que quitó la muerte? Está hablando, quitó la muerte eterna de nosotros los creyentes. Cuando una persona muere en este siglo y es creyente, su alma va inmediatamente, su espíritu, delante de Jesucristo. Quien no es creyente va inmediatamente a esperar el juicio del gran trono blanco. Pero desde ese mismo instante va el sufrimiento. Y son cosas bien distintas porque nosotros vamos a la plenitud del Mesías, a la plenitud de nuestro Salvador Jesucristo, a diferencia, repito, de los no creyentes. Por eso dice que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Tenemos una vida eterna. ¿Y la inmortalidad por qué? Porque nosotros
cuando resucitemos en Cristo Jesús, jamás volveremos a morir. No experimentaremos lo que llama la Biblia la segunda muerte. Jamás volveremos a estar separados de Dios. Estaremos siempre con Dios. Eso es tener vida. La muerte es los que van a estar separados eternamente de Dios en el sufrimiento, en el suplicio. ¿Y esto por qué? Por el Evangelio. Si todo esto que nos muestra la palabra es tan grandioso y maravilloso como sí efectivamente lo es, ¿cómo nos vamos a avergonzar de este Evangelio? ¿Cómo nos vamos a avergonzar si por el contrario, debemos de tomar lo que el Espíritu nos dice es que no dejemos apagar este fuego que el Señor enciende hoy en nuestros corazones y que vivamos entregados con gratitud para nuestro Dios, del cual, hablando del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. A esto fue llamado Pablo, a ser predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Los gentiles, recordemos que los gentiles significa todas las naciones distintas a Israel. El pueblo de Israel en principio fue llamado, tomado por Dios como pueblo, el pueblo de Dios, para que ellos fueran de bendición a las otras naciones, para que sirvieran ellos de ejemplo a las otras naciones y las otras naciones volviéramos todos a través de Israel a conocer y a llegar delante de Dios. Israel no cumplió con el propósito, pero Pablo lo conocía bien y aquí está diciendo que él lo constituyó maestro de los gentiles porque él tenía ese gozo en medio de aflicciones, de persecuciones, de muchos dolores y tristezas, de mucho llanto. Se sentía gozoso de estar siendo él predicador, apóstol, maestro a los gentiles del evangelio de la salvación por gracia. Porque sabemos que lo que Israel no cumplió, que era acercar las naciones a Dios, Cristo Jesús sí lo cumplió perfectamente. Y ahora nosotros a través de este evangelio conocemos a Jesucristo y a través de Jesucristo conocemos al Padre. Iremos todos delante de Él. Por lo cual asimismo padezco. Pero no me avergüenzo, nuevamente, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. Como ya conoce todo, esto mismo le está diciendo a Timoteo. Yo no me avergüenzo, tampoco te avergüences. Si nosotros conocemos tan grande favor de Dios, no nos podemos avergonzar. Tenemos que vivir y seguir trabajando, viviendo día tras día para nuestro Dios. Él es poderoso para guardarnos. Él sabe cuántas dificultades tenemos. Él sabe si podemos llamar sacrificios, sabe los sacrificios que tenemos que hacer para desplazarnos de un lugar a otro, para predicar el Evangelio, o si tenemos que utilizar uno u otro recurso para predicar el Evangelio. Dios sabe todo eso. De hecho, todo proviene de Él. Él sabe que tenemos nosotros que pasar tiempos en el Evangelio, dejando por momentos reuniones familiares o situaciones de familia aparte. ¿Para qué? Para nosotros ser testimonio del Evangelio. Dios conoce todo eso y Él todo eso lo guarda. ¿Para qué? Recordemos que nosotros no iremos al juicio del gran trono blanco, pero sí iremos al tribunal de Cristo. Allí en ese tribunal no se va a definir, no se va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. No es para juzgar a qué lugar vamos a ir, si al cielo, o al infierno, no. Eso ya está definido a través de la fe en Jesucristo por su muerte en la cruz. Allí, en el tribunal de Cristo, se va a definir qué obras pudimos haber hecho y no hicimos, y qué obras sí hicimos y glorificaron a Dios. Aquellas que glorificaron a Dios van a recibir recompensa, pero aquellas que debimos haber hecho las hicimos mal, o las debimos haber hecho y no las hicimos, eso nos van a hacer avergonzar. Delante de un Dios que nos ha dado todo, ¿por qué no hicimos esto? Vamos a sentir vergüenza y tristeza en nuestro corazón. Versículos 13 y 14 dice, retén la forma de las sanas palabras que me oíste, en fe, en amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, guarda, está diciendo el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras, es retén la sana doctrina. Que nada nos aparte de esta fe que es en Cristo Jesús, que nada nos distraiga del Evangelio, que guardemos todo por el poder del Espíritu Santo en Él, para que siempre busquemos su consejo, su dirección, su fortaleza, y Él nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Entonces, por eso hoy el tema
y la conclusión es: no te avergüences de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Amén y amén.